Ser minero. Veinte minutos para la 1 de la tarde. Saludamos en este momento a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Roberto, ¿qué tal estás? Muy buenas. Buenos días, muy bien. Bueno, una vez más con nuestra cita de los lunes con la minería. Lo cierto es que preparando esta nueva entrega, bueno, nos viene ocurriendo, la verdad, casi, Roberto, ¿no? Como en una mina, ¿no? De verdad, a medida que uno va escarbando y va picando, emerge más y más material, más cosas, más posibilidades de aproximarnos a este sector tan rico en todos los sentidos, también desde el punto de vista periodístico. Y decía Roberto, bueno, hemos ido tocando de aquí, de allá, hablando con tal personaje, con este otro. Nos falta una figura fundamental en todo este entramado, el empresario. El empresario, sí, nos falta, bueno, vamos a decirlo así, la figura fundamental, ¿no? Porque claro, realmente el empresario minero es el que, bueno, pues aporta su capital, arriesga un poco su fortuna o sus bienes y el que pone en marcha una mina. Y luego está la otra parte fundamental, lógicamente, que son los mineros. Claro. No se entiende una cosa sin la otra. Uh-huh. Entonces, bueno, decíamos en el primer programa que lo que dices tú, ¿no? Que la mina es un mundo, bueno, muy amplio, es decir, cada vez que vas tocando un tema te salen otros 7, 8 sí, alrededor, sociológicos, culturales, económicos, laborales, hay tantos temas que tocar y no damos abasto. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que hoy hablemos de empresarios mineros pues de la provincia de León, vinculados a la provincia de León, porque esta historia de la minería leonesa no se entendería sin ellos, lógicamente. Claro, y para empezar, pues casi lo hacemos también a lo grande con una figura que no es una cualquiera, ¿no? Si hablamos del empresariado ligado a la minería leonesa. Pues mira, pensé, bueno, en empezar a hablar de empresarios, de un hombre, bueno, pues que es con una trayectoria vital, sobre todo muy interesante, es Domingo López Alonso. Una curiosidad, si Domingo López viviera, que ha fallecido creo que hace un par de años, sí, pues en este mes cumpliría 101 años, pero él estuvo al pie del cañón hasta los 90 y largos. Entonces, bueno, me parece un buen ejemplo de empresario minero, con ese concepto de empresario hecho a sí mismo. Es decir, una persona que comenzó con 17 años siendo picador en la mina y que con 40 era el principal empresario minero del país. Entonces, bueno, me parece un buen ejemplo para hablar de empresarios mineros. Uh-huh. Bueno, fue un hombre que se prodigó por el sector de la minería, pero también por otros muchos, que hizo una importante fortuna, bueno, muy dinámico y que incluso hasta pues hace no tanto, ¿no? Hace unos años consiguió de nuevo irrumpir con fuerza en el panorama informativo. Bueno, esto nos lo va a contar ahora enseguida nuestro invitado, que es el que nos va a hablar de él, ¿no? Investigador, historiador, Ciro Sanz. Ciro, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy Roberto, buenas. Buenos días a todos. Buenos días, Ciro. Bueno, menuda figura esta de Domingo López, ¿no? Esta da para escribir, no sé si incluso unas cuantas novelas, ¿no? Pues sí, Domingo López es un empresario leonés, minero, como decía Roberto, pero yo creo de los empresarios locales el que mayor proyección nacional e internacional incluso ha tenido, ¿no? Un leonés de Ancarés de Lumeras, que empieza como minero productor aquí en Cistierna, y de Cistierna da el salto ya León, Asturias, Madrid y el mundo. Uh-huh. Bueno, ahora enseguida nos vamos a centrar en su faceta más minera, pero decía yo que hace no tanto tiempo saltó de nuevo a escena, ¿no? A los titulares, sobre todo a raíz de que tuviera que ser indemnizado, ¿no? Por una sentencia judicial a una pero además multimillonaria indemnización, porque, bueno, se sacó en conclusión que le había sido expropiado su banco, ¿no? El Banco de Valladolid, de una forma incorrecta, de una forma irregular, y entonces había que indemnizarle con un auténtico dineral, ¿no? Sí, el origen de este gran problema de Domingo, él siempre mantuvo que un empresario no debe dedicarse a la política, que debe dedicarse a la empresa. Sin embargo, Domingo, en los comienzos de la democracia, a partir del año 75, tiene un interés especial en fundar un periódico, El Imparcial. Pone de director a Emilio Romero a la cabeza del mismo, empieza a dar leña diestro y siniestro, sobre todo a agentes del gobierno de Suárez, y estos se lo hicieron pagar. De tal manera que en 1978
esta gente, Mariano Rubio, compañía, tras detectar algunas irregularidades en el conjunto de empresas que se relacionaban con el banco, más de 20 sociedades, pues decidieron intervenirlo. Domingo, que no tenía nada que esconder, presenta todo su patrimonio y sin él se quedó. Uh-huh. Y a partir de ahí se abre una batalla legal que tiene su resolución. Una batalla legal que ha durado prácticamente hasta bien entrado los 2000, 2005. Claro, hablamos de 20 y tantos años, ¿no? Hasta que a principios de la década pasada, ¿no? El magistrado Joaquín Evile Nepsun, pues una sentencia firmada por él, dice que se le devuelvan 26,5 millones de euros. Al día de hoy estoy casi seguro, tengo un testimonio bastante certero, porque procede de mi hermano, que cobró únicamente 10 millones de todo esto que él reclamaba. Pero a mí casi me interesaría más un poco hablar de cómo llega Domingo a Cistierna. No sé, claro, cómo no. Yo era sobre todo para que la gente se situara, ¿no? Porque sí. Domingo López ha sido, pues eso, objeto de muchos minutos de radio, en fin, de mucha atención periodística en los últimos años, y por eso la gente puede situarse. Pero efectivamente todo tiene un principio, y desde luego que la carrera empresarial de Domingo también, ¿no? Además, Chechu, que Siro esté hoy de invitado en el programa no es casualidad. Siro es historiador de Cistierna, toca muchos temas, sabe mucho de muchas cosas de la zona y mucho de minería, pero tiene un conocimiento muy cercano a Domingo López, un conocimiento personal también, por eso hoy está aquí con nosotros. Ajá, de acuerdo. Lo dicho, centrémonos por tanto en la faceta minera de Domingo. Pues mirad, Domingo llega a Cistierna de una forma un tanto accidental, ¿eh? Él se dedica, me parece que lo dijo Roberto al principio, al comienzo, no sé si no lo dijo, lo digo yo, al comercio de madera, sobre todo madera para ferrocarril y madera para entibar minas. En el año 1950 más o menos pasa con un convoy cargado de madera en dirección a las minas de la zona de Guardo. El caso es que en Sagún se confunden y llegan con tal mala pata a Cistierna, o buena pata, ¿no? Que con este convoy de madera, ocurre, es en el mes de enero, ocurre que cae una gran nevada que aísla todo el piedemonte de la Cantábrica. Tiene que quedarse una semana en Cistierna. Viene a quedarse en el Moderno, donde establece una gran amistad les ha considerado de su familia hasta su muerte a don Inocencio y Mercedes, antepasados míos, igualmente a Emma Sanz, Agüillo y Carlos González, mis tíos, pues hasta el día de hoy. De tal forma que la habitación que ocupó siempre el número 6 se la denominaba aquí en el Moderno la habitación de Domingo, ¿no? Bueno, pues aquí en el Moderno es donde conoce a lo más granado de la sociedad cisterniega de ese momento. Don Emilio Brun, gerente de Carbones El Esla, don Joaquín Molins, propietario de las minas de Comarco, Cejo, Argovejo, Alaso, el médico Ezequiel Echevarría, Polo, el que se encargaba todo el transporte en el ferrocarril, Miranda, otro empresario minero, don Félix Montañés, don Gabriel Carrero, don Esteban Corral, empresario minero como él más tarde. Sí, sí. Y entre unos y otros le informan de las posibilidades que hay aquí en Cistierna, sobre todo para vender esta madera. Ve las posibilidades no solo de vender madera, sino también de hacerse con algunas minas de aquí de la zona, y aquí en Cistierna se queda. Uh-huh. Y ahí fue cuando empezó realmente a invertir, ¿no? Vio que había una interesante oportunidad de negocio también vinculada a lo que es la minería propiamente dicho. Sí, en 1952 compró Ulleras del Oeste de Sabero. Las minas que posee aquí Domingo en Sabero eran 4, la Gonzalo, la Mariate 1, Mariate 2 y la Glandine, que al principio arrienda, ¿no? Domingo este carbón le vendía sobre todo al interior de la península, y comienza otra gran actividad suya que va a ser la de transportista, ¿no? Compra camiones de gran tonelaje que le evitan el gran problema que tenían los empresarios mineros de aquí de la zona, que era
el evacuar el carbón de aquí, porque no hay que olvidar que la empresa Hulleras de Sabero era todopoderosa y casi monopolizaba el transporte de ferrocarril, dejando para estos empresarios pues bastante poco, ¿no? Domingo, como os digo, aquí en Cistierna establece su cuartel general moderno. Las relaciones con la gente de Cistierna han sido muy grandes hasta prácticamente ya su ancianidad y su muerte. Un detalle, una anécdota, cuando se casa en Bilbao, finales de los años 40, principio de los años 50, de Cistierna salen a Bilbao a la boda de Domingo 4 vagones de primera, llenos de gente de aquí de Cistierna. O sea, que estableció una relación social bastante importante con Cistierna, que la han mantenido hasta el final. Sí, Roberto, porque eso es una característica muy de Domingo, también de muchos empresarios mineros, ¿no? La cercanía a los obreros también, ¿no? Era un empresario muy hecho pa'lante, ¿no? Igual cargaba un vagón, sí. que... Sí, Domingo López pertenece a ese grupo de empresarios leoneses con una actitud muy grande para las actividades empresariales. Nace en un tiempo que existía desde luego un gran campo para desarrollarlas, pero de Domingo debemos aprender sobre todo el gran coraje que ha tenido siempre para defender durante toda su vida y batallar por los suyos, por sus obreros, por su familia y por su patrimonio. Esto hasta el final. Para mí Domingo es como una metáfora, ¿no?, de lo que está ocurriendo hoy en la provincia de León, despojada de fuentes de riqueza. Domingo consideraba que el carbón era el petróleo nuestro, no como Atila, Nerón de ministro del ramo que tenemos hoy. Y luchó y por ello siempre hasta el final. Y sobre todo quiero destacar en Domingo la gran humanidad, ¿no? Un hombre que siempre fue fiel a sus orígenes. Él nace en un pueblo de Ancares, fiel a sus orígenes y amigo de sus amigos y paisano de sus paisanos hasta el final. De Domingo puedo decir que aquí en Cistierna ha pagado largos tratamientos de personas con cáncer, sus obreros y otras enfermedades. Domingo atendió a su mujer Maite hasta el final. Con el dinero que tenía podía haberla llevado a un centro, y Domingo la ha atendido él personalmente a su mujer hasta el momento que murió. Es lo que destaca todo el mundo de este empresario. Nos quedan dos minutitos, Siro. Yo no quiero dejar de preguntarte, vemos que la relación personal de Domingo con la montaña oriental se mantuvo prácticamente hasta el final de sus días. Si hablamos de las empresas mineras, ¿hasta cuándo tuvo minas de su propiedad Domingo por la zona? Domingo hasta los años 60, los años 60 que se traslada a vivir a León, tiene empresas aquí en Cistierna, estas 4 que he dicho. Y a partir de ahí comenzó a derivar más su actividad a otros sectores, el bancario, por ejemplo, ¿no? Sí, empieza con negocios, incluso ha tenido barcos en Chile, Argentina, Mauritania, barcos pesqueros, empresas de transporte en Madrid. Ha llegado a viajar a los Emiratos con la Cámara Hispano-Árabe en 1970. Es como decía al principio, un empresario minorista del carbón, entre comillas, con una gran proyección nacional e internacional. Bueno, concejal también, ¿no?, del Ayuntamiento de León. Concejal desde el año 50 y... no estoy seguro, puede ser del 59 al 55 al 60 en León. Bueno, constructor también. Poquitas cositas, por lo que vemos, le quedaron por hacer a Domingo López. Sí, Domingo es para escribir una monografía solo de él. Desde luego. Oye, Domingo, don Esteban Corral, otro gran empresario aquí de Cistierna, Gabriel Carrero, etcétera. Bueno. Empresarios interesantes aquí en esta época de oro de Cistierna. Pues te damos las gracias, Siro, por haber aportado estas pinceladas biográficas en torno a esta figura. Un fuerte abrazo, Siro. Gracias a vosotros. Bueno, muy interesante también. Roberto Fernández, muchísimas gracias por esta nueva entrega de nuestro Ser Minero. Y hasta el próximo lunes. Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. No nos cansamos de recomendar una visita que ciertamente merece la pena.